¿Por qué? Justo cuando Nigeria parece alcanzar la independencia energética, el mundo entero empieza a hablar de genocidio y guerra civil. La recién inaugurada refinería Dangote, ubicada en el corazón de Lagos, no es solo la mayor del planeta. Para millones de africanos, este coloso industrial es la prueba tangible de que África puede romper siglos de dependencia y tomar verdadero control de su destino. Su silueta de acero y concreto se eleva como un símbolo de esperanza en un continente marcado por la explotación externa. Durante décadas, la imagen de África en la prensa internacional ha sido la de un continente incapaz de gestionar su propia riqueza. Sin embargo, la refinería Dangote desafía abiertamente ese prejuicio. Es una obra de ingeniería monumental, comparable en escala y ambición a los proyectos que transformaron países como China o Brasil a finales del siglo pasado. Cuando la represa de las Tres Gargantas se construyó en el río Yangtze, China fue ridiculizada y presionada. Hoy, ese proyecto es motivo de orgullo nacional. En Nigeria, la refinería Dangote podría cumplir un papel similar. Aliko Dangote, el hombre más rico de África, no oculta su ambición. Ha anunciado un plan para duplicar la capacidad de la refinería hasta alcanzar 1.400.000 barriles diarios. No es solo una cifra, es el umbral que permitiría a Nigeria poseer la refinería más poderosa del mundo, superando incluso a potencias energéticas como India, China y Estados Unidos. Imagina el impacto. Un país africano liderando la industria global del petróleo refinado, exportando productos terminados a Europa, Asia y América. Este salto cualitativo no se limita al ámbito económico. Cuando países como Japón o Corea del Sur apostaron por la industrialización tras la Segunda Guerra Mundial, enfrentaron presiones y boicots. Sin embargo, persistieron, y hoy son referentes mundiales en tecnología y manufactura. Nigeria se encuentra en una coyuntura similar. Puede repetir el milagro asiático y dar el salto de productor primario a potencia industrial. Pero en el instante en que Nigeria celebra este hito y se prepara para liderar una nueva era africana, surge lo impensable. Una acusación internacional de genocidio contra la población cristiana sacude al país. Los titulares globales cambian de la noche a la mañana. De pronto, la conversación gira en torno a crisis humanitaria, sanciones y a la urgencia de intervenir militarmente. Es un giro brusco, casi coreografiado, que recuerda a los pretextos utilizados en Irak o Libia antes de las invasiones. En Estados Unidos, algunos líderes van más allá de las amenazas económicas y hablan abiertamente de una posible intervención militar. El mensaje es claro: si Nigeria no cede, Occidente podría arrebatarle no solo su refinería, sino su soberanía y la esperanza de millones de africanos. Estas amenazas resuenan con ecos históricos, evocando la Conferencia de Berlín de 1884, cuando las potencias europeas se repartieron África sin consentimiento local. Hoy, los motivos han cambiado, pero la lógica de dominación persiste. Si Nigeria se doblega ante esta presión, perderá mucho más que una planta industrial. Está en juego el futuro económico del país, su dignidad y la posibilidad real de que África, al fin, determine su destino sin interferencias externas. Las consecuencias serían devastadoras: fuga de capitales, desempleo masivo y el regreso a un modelo económico basado en la exportación de materias primas sin valor agregado, como ocurrió tras los golpes de Estado inducidos en el Congo o Ghana durante la Guerra Fría. ¿Cómo es posible que la narrativa internacional cambie justo cuando Nigeria rompe sus cadenas de dependencia? ¿Por qué el mundo reacciona así, justo en este momento decisivo? Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo y analizar el trasfondo histórico de la economía africana. Durante generaciones, África exportó riqueza y recibió miseria. Es un ciclo vicioso que se remonta a la trata de esclavos, seguida por la colonización y más tarde por el neocolonialismo económico. ¿Podrá Nigeria romper este círculo perverso? Imagina el ciclo. África extrae oro, cacao, petróleo y diamantes. Pero en lugar de procesarlos, los manda al extranjero. Después,
Paga fortunas para recuperar esos mismos recursos convertidos en productos terminados. Es un juego desigual donde el continente entrega su valor y solo recibe las sobras. Así, el cacao de Costa de Marfil termina en los chocolates suizos, mientras los agricultores africanos viven en la pobreza. El petróleo nigeriano se exporta en bruto, pero la gasolina que regresa cuesta el triple. Nigeria, con más de 200 millones de habitantes y uno de los mayores productores de petróleo del planeta, encarna esta paradoja. Posee vastas reservas de crudo, pero su gente pasa días en filas interminables para conseguir gasolina. ¿Cómo puede un país tan rico en petróleo enfrentarse a la escasez de combustible? La respuesta está en la falta de infraestructura y en el modelo económico impuesto desde fuera, que condena a África a ser solo un proveedor de materias primas. La clave está en ese modelo: exportar materia prima barata y comprar productos refinados a precios astronómicos. Así, la verdadera riqueza africana financia empleos y progreso en otros continentes, mientras África queda atrapada en la pobreza y la dependencia. Es lo que economistas como Walter Rodney denominaron el subdesarrollo deliberado de África. Pero ese destino comenzó a cambiar con la llegada de la refinería Dangote. En la costa de Lagos, una ciudad de acero y humo desafía el statu quo. Por primera vez, Nigeria puede procesar su propio crudo, abastecerse y exportar productos terminados. Las cadenas de la dependencia se debilitan. Miles de ingenieros y obreros nigerianos han sido capacitados en nuevas tecnologías, replicando el modelo de transferencia de conocimiento que llevó a Singapur a convertirse en un gigante petroquímico en apenas 20 años. La refinería Dangote no solo es la más grande de África, es un manifiesto. El continente puede transformar su riqueza y quedarse con el valor añadido. Miles de empleos, ingresos fiscales y tecnología permanecen en casa. Nigeria empieza a recuperar el futuro que le arrebataron. Las familias ven nuevas oportunidades, los jóvenes sueñan con carreras técnicas, y el Estado gana recursos para invertir en salud y educación. Este avance desafía el sistema global que ha marcado el destino africano durante siglos. Romper el ciclo de exportar riqueza sin transformarla es el paso más audaz hacia la soberanía económica y la verdadera libertad. Cuando Brasil nacionalizó su industria petrolera en los años 50, enfrentó boicots y amenazas, pero hoy Petrobras es un referente mundial. Nigeria puede aspirar a algo similar. Sin embargo, el riesgo sigue latente. Si África continúa exportando solo materia prima, perpetuará la pobreza y la sumisión. La dependencia no es solo económica, también es política, cultural y psicológica. Países como República Democrática del Congo, riquísimos en minerales, siguen siendo escenario de guerras inducidas y saqueo internacional, precisamente por no controlar la cadena de valor. La lucha por los recursos y la narrativa nunca ha estado tan viva. El éxito de la refinería Dangote inspira, pero inquieta a quienes prosperan con el antiguo orden. Cuando se rompió el monopolio del caucho en Brasil, las potencias europeas sabotearon los cultivos y bloquearon las exportaciones. Hoy, el sabotaje es mediático, diplomático y, en ocasiones, militar. Y cada vez que África busca autonomía, surge una crisis que parece justificar la intervención extranjera. ¿Coincidencia o un patrón que se repite en la historia? Cuando Egipto nacionalizó el Canal de Suez en 1956, Francia y Reino Unido invadieron bajo el pretexto de proteger intereses internacionales. Lo mismo ocurrió en Irán cuando nacionalizó su petróleo. La refinería Dangote es solo el comienzo. ¿Qué obstáculos y amenazas enfrenta Nigeria en su camino hacia la independencia real? ¿La narrativa de genocidio cristiano en Nigeria es protección real o puro instrumento de manipulación? Cada vez que un país africano avanza hacia el control de su destino, emergen relatos diseñados para detener ese progreso. Ahora el foco es Nigeria, justo después de inaugurar la refinería Dangote, y la acusación viene desde lo más alto. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, denuncia un supuesto genocidio cristiano. La refinería Dangote
simboliza una nueva era de independencia y amenaza los intereses del negocio petrolero global. ¿Por qué, entonces, surge la alarma internacional justo ahora? Cuando Nigeria dependía del petróleo barato y de la importación de gasolina, nadie hablaba de crisis. Solo cuando decide refinar sus propios recursos, aparecen titulares inflados y se buscan pretextos para intervenir. Es el mismo guión visto en Venezuela, donde la nacionalización del petróleo desató sanciones y campañas de desprestigio internacional. Trump menciona genocidio, pero la realidad es mucho más compleja. Boko Haram, el grupo terrorista que ha causado terror en Nigeria durante más de 15 años, ataca a cristianos y musulmanes por igual. Según abogados nigerianos de derechos humanos, Boko Haram ha destruido al menos 83 iglesias y 72 mezquitas. Sus víctimas superan los 2.000 musulmanes asesinados y cerca de 1.500 cristianos. Estas cifras evidencian que el conflicto es transversal y está lejos de ser exclusivamente religioso. Estos datos desmontan la versión simplista. No hay una guerra religiosa, sino una crisis de terrorismo, pobreza y desesperanza. Sin embargo, los medios internacionales insisten en presentar el conflicto como una lucha entre musulmanes y cristianos, alimentando divisiones y desconfianza. ¿Por qué? Porque una narrativa sencilla facilita la intervención extranjera y debilita la unidad interna. Es una táctica tan antigua como la colonización. Divide y vencerás. La raíz del conflicto está en la desigualdad, la corrupción y la batalla por la tierra y los recursos. Pero esa explicación no vende titulares ni justifica bombardeos. Definir la crisis como religiosa permite a potencias externas aparecer como salvadoras, cuando en realidad buscan mantener el control económico y geopolítico. Es el mismo argumento que se usó para justificar la intervención en Sudán, donde el conflicto por el petróleo se disfrazó de guerra religiosa. Este patrón se repite una y otra vez. Cuando un país africano amenaza el statu quo, surge una nueva crisis. Sucedió en Libia, sucedió en Irak, y ahora el ciclo se repite en Nigeria. Si aceptamos la narrativa manipulada, justificamos la intervención, fracturamos la unidad nacional y perpetuamos la dependencia del continente. En cada caso, la reconstrucción posterior ha sido caótica y la riqueza nacional, saqueada. Lo que está en juego es mucho más que petróleo. Es la soberanía, la dignidad y el derecho de Nigeria, y de toda África, a decidir su propio camino. Si la excusa religiosa triunfa, el continente arriesga perder décadas de avances y volver a la casilla de salida. Países como Etiopía han resistido durante siglos sin ser colonizados gracias a su unidad y determinación. Esa es la lección que Nigeria debe recordar. Pero la historia también ofrece esperanza. Burkina Faso, por ejemplo, logró resistir presiones similares y unificar a su pueblo contra la manipulación externa. Bajo el liderazgo de Thomas Sankara, el país nacionalizó tierras, promovió la autosuficiencia alimentaria e impulsó una educación crítica, aunque su ejemplo fue truncado por un golpe auspiciado desde fuera. Aún así, la semilla de resistencia sigue viva. La clave está en identificar la estrategia de manipulación y reforzar la unidad interna antes de que sea demasiado tarde. En Sudáfrica, la lucha contra el apartheid solo tuvo éxito cuando los diferentes grupos étnicos y religiosos se unieron bajo un mismo objetivo. Ese tipo de conciencia colectiva es esencial para resistir la fragmentación inducida desde el exterior. Nigeria se encuentra en una encrucijada. O repite los errores del pasado, o se convierte en el ejemplo de una nueva África. ¿Cómo enfrentará la sociedad nigeriana esta tormenta de narrativas y presiones externas? África se encuentra frente a una decisión crucial. ¿Aceptar la sumisión o luchar por la soberanía? Esta elección no solo define su presente, sino que marcará el destino de generaciones enteras en todo el continente. Las decisiones tomadas hoy resonarán durante décadas, como ocurrió tras la independencia de Ghana en 1957, cuando Kwame Nkrumah inspiró a todo el continente a liberarse del colonialismo.
Tomemos el caso de Burkina Faso. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, esta nación africana optó por expulsar a las tropas francesas y renegociar sus alianzas en sus propios términos. Desafiaron a quienes durante décadas dictaron sus reglas y, contra todo pronóstico, siguen firmes. Han sobrevivido y recuperado una dignidad que muchos creían extinguida. Este acto valiente es un recordatorio de que la soberanía no se negocia, se conquista y se defiende. Burkina Faso también rechazó las condiciones impuestas por organismos internacionales. Arriesgaron sanciones, presiones diplomáticas y bloqueos financieros. Pero prefirieron apostar por su pueblo y por el control real de sus recursos naturales. La población se movilizó en masa, defendió sus fronteras y reorganizó su economía para resistir el aislamiento. La agricultura local floreció gracias a políticas de apoyo directo, mostrando que es posible avanzar sin tutelas externas. Este acto de valentía encendió una chispa en todo el continente. Si un país pequeño puede desafiar a los poderes globales y mantenerse de pie, ¿qué no podría lograr Nigeria, la nación más poblada de África? Si Burkina Faso puede resistir, Nigeria puede aspirar a prosperar más allá de cualquier límite impuesto desde fuera. Es una invitación a pensar en grande, a soñar con un África que deje de ser el patio trasero del mundo. Hoy, el despertar de la conciencia panafricana es imposible de detener. Una nueva generación joven y conectada ya no cree en las viejas historias que justifican la dependencia. Están informados, debaten, se organizan y saben que la clave está en la unidad y la defensa de los intereses propios. Redes sociales, foros y movimientos estudiantiles están cambiando la narrativa, reclamando espacios de poder y decisión. La verdadera fuerza de Nigeria y de África entera reside en su capacidad de unirse. Divididos, son vulnerables a la manipulación y al chantaje de potencias extranjeras. Unidos, pueden negociar en igualdad de condiciones, decidir su futuro y reclamar el respeto que merecen. La Unión Africana, a pesar de sus limitaciones, representa un primer paso hacia la integración económica y política del continente. Sin embargo, el camino hacia la soberanía requiere sacrificios. La independencia puede traer sanciones, presiones y amenazas. Pero también abre la puerta a una prosperidad duradera, a la creación de riqueza genuina y al renacimiento del orgullo colectivo. Es el precio de la dignidad, construir el futuro con manos africanas, sin depender ni mendigar. Países como Malasia y Vietnam enfrentaron desafíos similares y, al perseverar, hoy son economías emergentes respetadas. La elección es clara: repetir el ciclo de dependencia o arriesgarse todo en busca de autonomía y libertad real. África ya no está sola ni indefensa. El mundo observa y la historia espera su respuesta. Los tratados de libre comercio intraafricanos, como el AfCFTA, son señales de que algo está cambiando en la mentalidad colectiva. En este contexto, la refinería Dangote emerge como símbolo de ese anhelo de soberanía y potencial africano. Pero, ¿puede realmente una sola obra cambiar la dinámica de todo un continente? La respuesta está en la historia. El Canal de Panamá transformó la economía de Centroamérica. La presa de Asuán modificó Egipto para siempre. Una infraestructura estratégica puede ser el catalizador de una revolución económica y social. La mayor arma de África no es el petróleo, ni el oro, ni los diamantes. Es la unidad, la conciencia colectiva de un pueblo que se niega a ser dividido o manipulado por intereses ajenos. Cuando los países africanos han actuado en bloque, han logrado negociar mejores acuerdos y resistir presiones, como ocurrió en la OPEP durante la crisis petrolera de 1973. Si el continente aspira a asegurar su futuro y su independencia, el primer paso es rechazar las divisiones que, una y otra vez, han sido sembradas desde fuera. Cada vez que nos enfrentan por religión, etnia o política, se abre la puerta a la intervención y la dependencia. Debemos recordar que el conflicto real no es entre cristianos y musulmanes, ni entre norte y sur, sino entre quienes buscan controlar nuestros recursos y quienes luchan por liberarlos.
La experiencia de Ruanda, donde la división étnica fue instrumentalizada, es una advertencia clara. La educación es la clave para romper este ciclo. Sin conocimiento propio, África está condenada a repetir los mismos errores. Invertir en educación, en infraestructura y en tecnología africana no es un lujo. Es una cuestión de supervivencia. No podemos seguir dependiendo de conocimientos y herramientas extranjeras para proteger nuestros intereses. Solo con ingenieros, científicos y empresarios formados en casa podremos romper el círculo de la dependencia. Universidades como la de Lagos y la de Ciudad del Cabo ya están formando la próxima generación de líderes africanos. Pero la autosuficiencia no se construye solo desde dentro. África debe buscar alianzas, sí, pero jamás a costa de su soberanía. Hay que negociar con estrategia y dignidad, exigiendo acuerdos que respeten nuestro derecho a decidir sobre nuestros recursos. El ejemplo de la refinería Dangote lo demuestra. Un proyecto industrial africano, financiado y gestionado por africanos, que marca un antes y un después. Además, la colaboración con empresas de India y Brasil, bajo condiciones favorables, puede acelerar el desarrollo sin comprometer la autonomía. Valorar estos proyectos es esencial. La refinería Dangote no solo produce combustible, produce independencia, empleo y respeto internacional. Es el tipo de infraestructura capaz de transformar el destino de una nación y de contagiar esa ambición a todo el continente. Si Nigeria logra consolidar este modelo, otras industrias seguirán su ejemplo. La agroindustria, la tecnología y la manufactura pueden experimentar un auge sin precedentes. La historia nos advierte. Si olvidamos estas lecciones, si caemos en viejas trampas, perderemos nuestro renacimiento y volveremos a las cadenas del pasado. Libia, Irak, Siria. Sobran los ejemplos. Si África se fragmenta y olvida su historia, está condenada a repetirla. El saqueo del petróleo libio tras la intervención occidental debería ser suficiente advertencia para toda África. Hoy no solo celebramos un logro, sino que asumimos una responsabilidad histórica. El mundo observa, y muchos esperan nuestro tropiezo para recuperar el control. Pero la decisión es nuestra. Unidad, conciencia y memoria. Esas son las armas verdaderas de una África libre. La memoria de líderes como Patrice Lumumba y Nelson Mandela debe inspirar cada paso hacia adelante. La refinería Dangote es solo el principio. Ahora, el desafío es consolidar este modelo y multiplicar su impacto en todo el continente. Es el momento de crear redes regionales de energía, de invertir en transporte y logística africana, de fomentar el comercio entre países vecinos y reducir la dependencia de mercados externos. La decisión ya está aquí. Repetir la vieja historia o atreverse a escribir un capítulo inédito. Cada país, cada generación, debe elegir si perpetúa el ciclo del saqueo o si apuesta por la emancipación. La oportunidad es única y no se repetirá fácilmente. El destino de Nigeria y de África entera pende de un hilo. El mundo observa, expectante, si el continente volverá a ceder ante patrones impuestos, o si por fin asumirá el control de su riqueza, su voz y su futuro. La refinería Dangote puede ser la chispa que encienda la transformación continental, o el pretexto que justifique nuevas cadenas. Durante siglos, África fue escenario, nunca protagonista. Hoy, ante la refinería Dangote, la narrativa vacila. Por primera vez, el poder de decidir realmente está en manos africanas, y esa oportunidad es tan potente como frágil. Solo la determinación colectiva podrá proteger este logro. Lo que se juega no es solo el petróleo ni el porvenir de una nación. Es la posibilidad de que África recupere su dignidad y rompa el ciclo de dependencia. Es la oportunidad de demostrar al planeta que el valor y la prosperidad pueden surgir desde dentro, sin tutores ni agendas ajenas. Los próximos años definirán si este sueño se convierte en realidad o en otra página trágica de la historia mundial. La historia enseña una amarga lección. Cada vez que África ha intentado levantarse, ha sufrido crisis casuales
que abren la puerta a la intervención extranjera. No es paranoia, es una constante. Sueños de autonomía han sido hechos trizas, y los recursos, devueltos a manos foráneas. Pero también hay ejemplos de resistencia y éxito, como Botsuana, que ha gestionado sus diamantes con inteligencia y transparencia. Ahora la amenaza es doble, militar y narrativa. La lucha es por la imagen y el relato de Nigeria, de África toda. Si deja que otros escriban su historia, solo repetirá el círculo vicioso. Pero si toma la pluma y escribe su propio destino, puede romper cadenas que pesan hace más de 100 años. El cambio comienza con la conciencia, se refuerza con la unidad y se consolida con el trabajo colectivo. Nigeria es esperanza y riesgo. Un fracaso no solo se sentirá en Lagos, sino en cada rincón del continente. Retroceder sería perder décadas de avances, resignar soberanía, aceptar un futuro dictado desde fuera. Pero el éxito, aunque difícil y costoso, puede abrir las puertas a una era de prosperidad y respeto para toda África. Pero si Nigeria triunfa, África entera podría seguir ese ejemplo. Nacería una África nueva, digna y respetada, capaz de convertir su riqueza en bienestar para su gente y ganar el respeto sincero del mundo. Es el momento de elegir, sumisión o soberanía, historia repetida o capítulo nuevo. El tiempo avanza. La decisión pertenece a quienes viven y sueñan en esta tierra. El mundo espera, atento, si África elegirá repetir la historia. O, finalmente, escribir